Bienvenida, Catherine Benavides, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Mediador, ¿cómo estás? No, feliz de estar aquí. Ajá. Agradecida también. A ti por venir, muchas gracias. Parece interesante y que nos abras el corazón y que nos permitas abrir el corazón también. Es como la curiosidad de las partes, eso me parece muy lindo. Ajá, es raro, se siente raro siempre porque es como esta sensación de qué se dirá, ¿no? Y de como verse a uno. Yo ando editando los videos Sí. y uno es como, uy, hago todo esto, muevo todos estos como músculos de la cara, sí. Es muy chistoso. Hago muy muchas chistoso. muecas. Hago un huevo de muecas. En el primer episodio me sentí rarísimo porque cuando me vi, era como... Primero yo era como hablándole al micrófono como así, como... Y Milo, y entonces... Como locutor. Como locutor, ahí como queriendo, yo no sé qué hacer, pero uno no se da cuenta. Y dije como, mira, estoy haciendo esas cosas que me parecen chistosas. Y así, como cosas distintas, raritas, pero uno se va acostumbrando. Y creo que todo el poder de una conversa está como en el simplemente hacer caso omiso un poco a estos elementos que empieza uno a poner ahí y simplemente sentirse como en un café. Total, es que es como abrir otra intimidad que uno no tiene constantemente. O sea, claramente estás charlando con tus amigos o puedes establecer una conversación con un extraño, pero el hecho de que estés al frente de alguien, quizás un poco en el paredón sin quererlo de alguna manera, es como un poco intimidante de alguna manera. ¿Te sientes en el paredón? Un poco. Sí, es como... Y el paredón, bueno, pero ¿qué es estar en el paredón? Como, ¿qué sientes? Okay. Pienso que es más allá de cómo tener la vista o como la atención directamente. Eso también, para mí, ¿no? Influye mucho. Es como soy objeto de interés inmediato. Y si bien generalmente soy un poco tímida, pero no me cuesta hablar como entre las partes, pero con un otro sí. Entonces, o sea, con un solo en la intimidad, quizás como romper ciertas barreras de cómo abro mi corazón o finalmente mi ser. Entonces, es eso, el paredón. Es como, aquí estoy, esta soy yo. Estas son todas mis avatares presentes. A mí me parece un experimento y como pues un ejercicio valiosísimo, como solo ponerse en prueba y solo tratarlo. Fue como, no sé si recuerdas las primeras clases de impro, que ahí fue donde nos conocimos, que es como... Solo hay más, o sea, solo es cuestión de uno lanzarse un poco para probar y ver qué onda, ¿no? Y de repente es como lo llamaba alguna vez un filósofo, no recuerdo bien con quién, pero decía como cuando le pones palabras al asunto, matas la cosa, una cosa así. Y a lo que me refiero con eso es como cuando ya nombras las cosas, ya no es todo y ya no es como esa cosa gigante que uno sentía que estaba allá arriba al fondo o en la cabeza, sino que ya es eso que nombraste y que también puede ser fuerte o no, pero pues es eso, ¿no? Y siento que es lo mismo, como un ejercicio de ya lo haces y ya sientes que no es como todo eso de pronto que uno en algún momento puede imaginarse y envidiarse, sino que es como esto que se está sintiendo específico y que bueno, puede ser retador, pero... Es que es el juego de la mente finalmente, o sea, como todo está aquí y es como, no sé, me va a doler o voy a estar feliz, la expectativa. Entonces finalmente, era esto. Sí. Y ya. Es como, así es todo en la vida, o por lo menos para mí, es como, ya se hizo, lo hice bien, lo hice mal, pero se hizo. Era eso. Sí. Y ya. ¿Qué nota? Y eso pasa como análogamente a todo, ¿no? No solo como experiencias que puedan sentirse intimidantes, sino también que puedan ser como llamativas y que uno no puede esperar tampoco a vivirlas porque también quiere ver qué es todo eso que uno... Como que en el opuesto o en el contrastante, esos videos que uno se puede hacer con esas cosas que uno quiere vivir ya y que no se aguanta, creo que pasa igual. Y luego uno lo vive y no era todo eso que también uno se imaginó, sino era algo específico que también a veces es como, yo esto ni me lo había imaginado, no sé si te ha pasado. Sí, pero generalmente me pasa es con la expectativa, o sea, siempre tengo las expectativas más arriba y es como,
¿Ya? Es como, y ya. Ok, siguiente. Sí. ¿En qué te pasó? En muchas cosas. Como en metas que te pones o cosas que quieres hacer, como me falta, no sé, me gustaría botarme de un paracaídas. Entonces, como, listo, una nota, pero es como, ya, listo. Siguiente, que hay. Pues es más como mi personalidad de estar probando y ser muy curiosa. Entonces siento que es eso, es como, bueno. Entonces por eso también hay que trabajar en las expectativas altas todo el tiempo. O por lo menos es un trabajo diario para mí. Es como, ok, esto hay que mantenerlo abajo todo el tiempo. Uf, ok. Como, es difícil. Sí, como darle abrirle esa primera puerta a una expectativa y luego sin haber vivido el asunto dices como bajarle luego a esa primera... Sí, o sea, pensamiento y tal. Inclusive sin vivirlo, o sea, tienes que, o sea, yo ya sé que tengo generación de expectativas altas, entonces es como, bueno, ok, si te permites transitar la experiencia sin tener la expectativa alta. Así, de sencillo. Es como, ok, va a pasar, no importa, o sea, no me quedo en el loop de pensar qué va a pasar y cómo me quisiera sentir, que hay veces es inevitable y es un poco subconsciente, pero pasa. Sí. Entonces, eso es un trabajo diario para mí. Es como, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que bajarle las expectativas a algo? Bueno, algo muy interesante. Hice un curso de muralismo hace poco. Increíble, o sea, y era como el interés de probar cosas nuevas y era, pues tengo que decir, me frustré inicialmente porque de pasar de tu idea de la cabeza a algo material es algo que si no has tenido un estudio o una experiencia anterior, pues es complejo. Entonces fue como, ok, bajarle la experiencia, estaba muy feliz, me disfruté el proceso, pero al final es como, no era lo que quería hacer. O sea, como lo que tienes en la cabeza versus lo que planteas o lo que tu cuerpo con esa experiencia mínima que tienes o esos conocimientos y esas técnicas puedes hacer. Pero explícate un poquito qué es eso, de qué iba el curso, que no tengo ni idea. Es como pintura, pero en gran formato. Entonces... muralismo. Sí. Ya había entendido moralismo. No. Wow, ¿cómo es no. El curso de moralismo. Sí. No. Ya. Muralismo. Ok. Wow. ¿Y dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué nota? Pues suena potente. Lo impartieron dos profes que son muy tesos, que es Tonra y Kinky. ¿Son qué? ¿Son muralistas conocidos de la ciudad? Sí. Y gente como con unas técnicas diferentes. Cada uno como que se complementa muy bien. Y eso fue hace como 15 días. Vi el curso, era algo que siempre había querido hacer. Digamos que he aprendido cositas ahí con el parche, con la gente, con la calle. Pero pues es como quería algo más formal. Y pues esto me pareció genial. Más allá de los conocimientos y las técnicas que quedaron en mí, que si bien son bastantes, fue como la experiencia de hacerlo, de decir, como marica, siempre estás atrás apoyando a tus amigos que lo hacen, que nota tener. Es como un lienzo en blanco, es que pareció súper interesante la experiencia porque es como los mismos nervios, el mismo vacío de tener un lienzo al escribir, no sé si te ha pasado, imagino que sí. Me pasa cuando me siento a escribir. O lo mismo que cuando vas a dibujar. O sea, tener un lienzo en blanco me parece algo la página impresionante. En blanco, sí, es como... Entonces, poder jugar con eso, que también es como los mismos nervios, no sé qué hacer, cómo lo tomo, cómo soy valiente para hacerlo. Eso, pues, lo hicimos en gran formato. Para mí fue eso y como ver gente de muchos territorios que viajaron a Bogotá para tomar el curso. Fue muy, muy lindo, gente muy bonita también. Decía uno de los profes... Esto finalmente es una excusa para conocernos, para generar colectivo, para generar comunidad. Y yo me quedé enamorada con ese pensamiento porque dije, marica, sí, yo finalmente lo que busco también, pues aparte de la experiencia individual, siempre es tener colectivo y conocer gente, me encanta. Entonces... La comunidad, sí. Somos seres hipersociales. Exacto. Y como... pues una nota poder conocer gente desde lugares distintos a nuestras profesiones, ¿no? Como... Exacto. No los típicos compañeros de trabajo en los cuales están como pues a diario interactuando con uno, pero pues que tienen todas estas dificultades de estar atravesado por un contrato y demás. Exacto. Pero hay una cantidad de como comunidades afuera
de distinta índole, como haciendo cosas impresionantes como estas. Yo no la había escuchado. Sí. Pienso en la que nosotros estamos construyendo, ¿no? La de impro, que es muy potente, porque se conoce uno desde el juego. Exacto. Pero eso también me parece increíble, ¿no? Conocerse a partir del dibujo. De cómo... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es conocer a alguien a partir de un dibujo? Uy. O de la es ilustración, ¿cómo lo llaman? Pues es pintura, básicamente es pintura en gran formato. Pues es interesante, por lo menos porque nos tocó un ejercicio que eran de a dos. Entonces también como tú dialogas tu diseño, algo que es tan individual, o sea, que sale de tu expresión, o sea, que es propio, que es demasiado concepto individualista. Entonces, ¿cómo empiezas a dialogar esa idea para que no se transforme con un otro o que finalmente no termine uno siendo pasivo y el otro, o sea, como el que manda, finalmente fue un diálogo y como una... O sea, era un lienzo en el que ambos podían ir dibujando al tiempo. Sí, pues inicialmente cada uno dio su idea y pues fue interesante, pero fue un reto para mí porque, digamos, mi compañero también era su primera vez en un lienzo grande. Ajá. Él venía, o sea, todos los chicos ahí, las chicas eran súper expertos así, o sea, pues es su estudio, su profesión, viven de esto. Este chico dibuja, o sea, es especialista en dibujar retratos. Y bueno, pues finalmente era como yo no hago nada de esto, es más la exploración. Ajá. Me llamó mucho la pintura hace mucho tiempo y lo que te decía, como que siempre estoy en los parches de pintura porque me gusta y es como puedo expresar mi opinión y de una manera certera en la calle. O sea, para mí eso, el muralismo es muy importante, es por eso, es como llevas tu pensamiento y de una manera muy política y que todo el mundo, o sea, que se democratiza y todo el mundo pues lo pueda ver. Entonces fue interesante el reto con él porque cada uno quería hacer cosas diferentes inicialmente, entonces como que lo dialogamos pero ninguno estaba de acuerdo, como que ambos no decían nada. ¿Cuál era tu idea? Inicialmente quería dibujar como... Hay como unos trajes de los rituales de donde trabajo en el Amazonas, como de un baile en común. Quería dibujar eso porque es algo que lo he tenido en la mente y porque es algo simbólico para mí. ¿Los trajes? Sí, de un ritual que se llama el baile del muñeco, que es muy, muy lindo. ¿Cómo es? Si quieres verlo. No, míralo, qué chévere. Entonces, ¿En YouTube? Sí. Sí. O en voy a ponerlo en el buscador, a ver, el baile. Sí, o también puedes poner el baile... Ay, se me olvidó. A ver qué sale. O puedes ponerle Miritim Paraná o dice que es un Apaporis. ritual de Sí. agradecimiento y celebración que Exacto. realizan comunidades indígenas en la Amazonía colombiana. Sí. ¿Y de qué va? ¿Cómo es? Bueno, digamos que es de los rituales donde pueden entrar los blancos, o blancos entre comillas, o sea, la gente no indígena como nosotros. Y es muy lindo porque trata de un inicio de un ciclo. Uh-huh. Y es un ritual más de abundancia y sobre todo de celebración. O sea, muchos rituales tienen que ver con la curación y siempre estás ofrendando algo. Digamos, en este es un ritual de agradecimiento, pero es donde está como la gente está muy alegre. Ajá. Está celebrando la comida, está celebrando el estar y la mayoría del baile pues también está... Sí, traspasado, digamos, de alguna manera, por las bebidas típicas, alcohólicas o fermentadas. Entonces, finalmente es... ¿Qué son cuáles? ¿Qué toman allá? ¿Qué se toma? Chicha. Bueno, depende de la etnia, depende del pueblo. Pero generalmente es chicha o guarapo de piña. Y es muy interesante porque la gente está muy feliz y es como... Para mí es como un paralelo a lo que nosotros hacemos, bueno, no sé si lo haces tú, pero yo lo hago, de ir a bailar y soltar muchas cosas. Claro. Finalmente ese es el ritual del baile. Y entonces es tan lindo porque la gente está bailando y lo deja todo, está tan feliz, está eufórica. Y es como, tiene que ver con eso. Entonces para mí es muy simbólico, ya que llevo un tiempo extrañando el río. Entonces quería dibujarlo. O quería pintarlo, un homenaje a ellos, porque básicamente... Pero tú pudiste estar en un baile
Un baile de estos. Sí. Eso es de los permitidos. De los permitidos. Y que también, digamos que la gente te invita y la gente está muy feliz que estés, que participes porque haces parte de la comunidad. Entonces, ese es como no es tan en el nivel de los rituales. No, es como una celebración. Es una celebración. Y pero más o menos, ¿cuánta gente hay ahí? Depende. Depende de cuántas comunidades invites. Depende de qué maloca, si es maloca grande, maloca pequeña. Depende, o sea, aproximadamente ¿depende en de la una locación? maloca. Como ¿Como de dónde estás o de qué depende de esa cantidad? Sí, depende de quién hace el baile. Entonces, si es una maloca grande, en una comunidad que tiene una maloca grande, puede caber 200 personas o más. Si es una maloca pequeña, no, es que mínimo son 80, o sea, con decirte. Generalmente cuando hay bailes, entonces viene la gente, la maloca que invita, puede invitar a comunidades cercanas o comunidades que sean de la misma afiliación, o sea, que sean de la misma etnia, depende. Y es muy interesante porque cuando hay baile se duerme casi en 2 pisos en las hamacas, o sea, la maloca está llena. Es muy loco, sí, es como... ¿Duermen ahí dentro? Sí, mientras siguen en el ritual, en la celebración. Sí, es generalmente lo que está cerca. Hay una parte que es para invitados, o sea, para la gente que va a dormir a la maloca, pero lo que se hace es después del baile pueden traer y guindar en todo lado. Igual son 1, 2, 3 noches seguidas también, entonces también depende. Ya, pero yo no voy a desaprovechar la oportunidad de que hablemos más de eso. ¿Cómo terminas allá? ¿Cómo terminas en un ritual de estos? Wow. El camino es largo, pero básicamente pues en el acompañamiento que desarrollé o que estuve, digamos que haciendo a las comunidades indígenas, a los gobiernos indígenas, a través de Gaia, de la Fundación Gaia Amazonas. Por eso llego ahí, hace ya un tiempito, mucho antes de pandemia. Llego ahí como por azares del destino. Quiero decir que por mucho tiempo tuve en mi mente trabajar con pueblos indígenas. Anteriormente yo trabajaba, pues vengo como desde la parte más científica, más botánica, ecológica. Digamos que mi primer amor fue la ecología y eso fue muy lindo. Eché monte todo lo que puedas querer, o sea, 10 años viviendo en el monte, entendiendo las selvas. Sí, eso ¿Dónde viviste? Tuve la fortuna de trabajar, o he tenido casi todo el país, excepciones como Baupés, como Guainía, que no conozco. Pero he estado por todo, he trabajado en el Caribe, en los llanos, en Santander, en los Andes. Digamos que inicialmente el amor por la selva fue el Amazonas. Y fui muy terca y como muy testaruda en que quería trabajar en el Amazonas. Me acuerdo mucho que en la universidad hubo como un boom cuando se hablaba de que ya estábamos sobrepasando y que el cambio climático tenía ya como... Estamos sobrepasando el límite y el Amazonas se va a acabar. Me acuerdo mucho que eso se escuchaba en esa época. Estoy hablando de hace como 10, 12 años. ¿Tú estabas estudiando? Yo estudié Ingeniería Forestal. Ingeniería Forestal. Pero más allá del Amazonas, por esto que estaba como un boom de moda en ese instante, por el cambio climático, por, digamos, que los servicios ecosistémicos, la venta de servicios ecosistémicos se puso de moda, me daba mucha curiosidad ver en el mapa ese pedazo verde y como, ¿qué hay allá? O sea, como eso tan genial ¿hay gente? O sea, en mi pensamiento inicial era, allá no hay nada, solo árboles. Y me acuerdo mucho que, o sea, la primera vez que volé al Amazonas, a Leticia, y ver casi hora y media, casi 2 horas que dura el vuelo, ver verde. Yo lloraba. O sea, yo decía, marica, es lo que estaba viendo en el mapa, ¿sabes? Es muy lindo. Que es una extensión. Es que es increíble. Gigante. Es que Colombia es un país amazónico. Somos el 42%. Es Amazonas. ¿Sabes? Es como no nos damos cuenta y no somos conscientes generalmente de eso, pero es como Colombia es Amazonía. Y más allá, nuevamente, de si está de moda o no, es como qué es lo que significa el Amazonas no solo para nosotros como colombianos, sino como para el planeta entero. Entonces el Amazonas es agua, el Amazonas es vida, el Amazonas es el centro del universo, o sea, es como... Por lo menos eso tan importante que lo vine a entender después,
digamos que fue como la terquedad inicial de trabajar en el Amazonas. Estuve persiguiendo a una profe que era como la especialista ecóloga del Amazonas, como año y medio para yo poder hacer la tesis con ella. Fue como re loca, así intensa, la llamaba, le mandaba el correo hacia ella como, no hay presupuesto, no se puede. Además porque estaba en otra universidad, yo la conocí por allá en un congreso en Argentina y desde ahí me dio su número y yo, lo siento, te voy a seguir molestando. La intensidad hecha persona. Ajá. Entonces, bueno, finalmente se da, me voy a hacer la tesis en el Amazonas. Esa es la primera vez que viajas. Ajá. Por la tesis. Sí. ¿Qué era? ¿Sobre qué? Una cosa muy linda. Ajá. Que ahora digo, bueno, ahora para qué tanta academia y tanta ciencia, perdón, porque tengo muchos amigos de la academia y científicos y los amo y valoro su esfuerzo. Ajá. Pero mi tesis tenía que ver con la ecología de palmas y cómo las palmas reaccionaban al cambio climático. Porque entonces habían como unas épocas más húmedas y unas épocas más secas que estaban afectando la producción tanto de frutas como, digamos, de palmas muertas en el Amazonas. Y digamos que parte de la dieta de los indígenas es las frutas vienen de las palmas. Okay. Entonces, y las palmas también son súper importantes dentro del ciclo ecológico, son reguladores, son indicadores de cambio climático. Era como una pasión también inicial, yo las vi y dije como quiero trabajar en esto. Uh-huh. Fue un trabajo muy lindo, muy largo, estuve como año y medio haciendo trabajo de campo y otro año haciendo la tesis. Fue una cosa irreal, o sea, muy linda, uh-huh. de una importancia también en su momento. Pero más allá, como con todo este recorrido, digo, como hay que acudir a los conocimientos de la gente que vive allá. O sea, a las comunidades indígenas. O sea, claramente debe haber un diálogo importante. Esto es una cuña que creo que esto ha cambiado en los últimos 10, 12 años, pero tiene que haber un trabajo continuo entre la academia, entre la ciencia y los indígenas. Porque de otra manera no vas a encontrar soluciones efectivas al cambio climático o a otras problemáticas mundiales. Y cierro la cuña. Sí, no. Yeah. Pero, y caso famoso y caso que tuvo como tendencia, tiene hasta documental en Netflix, pero ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo fue eso en tus ojos, el tema de los niños desaparecidos en el Amazonas? Me acordé de eso y fue como, bueno, ¿eso cómo se entiende desde lo que mencionas? Fue muy loco porque además... ¿Es verdad que el presidente como que él pide la ayuda de un taita para poder encontrarlos? ¿Cómo sí. es? Bueno, perdón, si la interrumpí, cuente. Yo tengo que decir que esta parte la viví como otro colombiano más. Ok. O sea, como, wow. Sí, como tan macondiana la historia, ¿no? Totalmente. Y como que digamos que me acuerdo mucho que nos reuníamos con muchos amigos a tejer hipótesis de qué había pasado o qué estaba pasando en ese momento. Uh-huh. Contextualicemos, porque yo ya me di cuenta que uno va hablando y luego es como, ¿de qué están hablando? Pero hubo una... Es que no me acuerdo muy bien, más o menos, yo tampoco me acuerdo mucho, pero era una avioneta. Una avioneta con 4 pelados adentro. Sí, y la mamá. Ajá. Iban de un... No me acuerdo cuál era el punto inicial, pero iban a otro... De un punto A a un punto B dentro de la Amazonía. Okay. Ajá. La avioneta choca. Sí. Y ahí empieza la búsqueda nacional por estos pelados que encuentran primero la camioneta, la avioneta con el piloto o algo así. Con el piloto y la mamá, o sea, ellos sí murieron. Pero los 4 niños no. Y era como un bebé de 8 meses o una bebé. Cero. O otro peladito pequeño. Ay, pobre. Y una tercera... Bueno, eran 4, pero la mayor tenía como 12. Ajá, sí. Y sobrevivieron como 40 días. Una cosa así absurda. Sí, había como... O sea, era muy interesante porque por estar en el ecosistema o en el medio amazónico recibíamos como noticias en prioridad. O sea, como, van a mandar al ejército. Fulanito de tal, que es un guía, que es un chamán, va a ir. Pero más allá de lo que te decía, yo lo viví porque desde mi casa, desde el televisor, como el resto de colombianos, con una emoción y también la incertidumbre de saber qué estaba pasando. Las hipótesis que salían era como, no, los tiene la guerrilla. Más allá, creo que la gente que ha estado en territorio, que ha vivido el territorio, sabe que
pues que uno es muy difícil sobrevivir, pero también hay conocimientos para eso. Es gente que se cría allá y sabe cómo hacer. También que hay, pues a partir de su sistema de conocimiento hay unas protecciones, pero también hay unos peligros. Con esto es difícil ampliarlo porque también entra uno a ese mundo que es difícil de explicar, que son como todas esas historias de orígenes que les dan como, pues que sientan las bases para que ellos pervivan, o sea, como para sus creencias, sus estructuras, sus conocimientos, sus curaciones, pero siento yo que eso siempre estaba ahí respaldado, o sea, como que uno sabía, como, si los niños están solos van a lograr sobrevivir. Pasa que era tan loco que nos, o sea, como que en un panorama siempre oscuro de no van a estar, no se los llevó la guerrilla. Principalmente quiero decir que yo apostaba a esa idea de que se los había llevado la guerrilla, pero no, parece ser, y según los medios, porque pues es algo que solamente estos niños se llevarán, o no sé si cuando sean adultos querrán hablar del tema, qué pasó con esa actitud, pero ellos se mantuvieron, se cuidaron. Más allá creo que tiene que ver con la protección, como decías tú, que genera el remedio, que genera los chamanes. La curación es algo impresionante, es algo tan serio y tan real. ¿Tú lo pudiste vivir de primera mano? Sí, es que hay cosas que cuando tú entras a territorios amazónicos, a estos sistemas de conocimiento, tú no puedes explicar. Y es mejor que no le busques explicación. Yo creo en todo, o sea, inicialmente vengo en una formación académica científica y hay cosas que me cuesta, es como, no me lo comprueba, pues venga acá, a ver cómo es, déjemelo sentir, tocar. Sí. Pero hay cosas que desde que inicialmente entré al río no las he podido entender desde mi ser racional y desde mi ser científico, pero claramente están ahí. Y mi ser espiritual, mi ser, llámalo hippie, lo que sea. Si lo entienden, es como, marica, eso está ahí, no le buscas explicación. Cosas muy, muy lindas, como la curación de los chamanes, curando enfermos, protegiendo, como también hay chamanes que curan el clima. Y eso también lo vi, es como rezan y hacen su curación y ¡pum! De repente de pasar de truenos a no podemos trabajar hoy, sol. O sea, hay cosas que no tienen explicación, pero más allá, y es una cosa muy personal, aprovechemos el podcast, y es que yo creo que todo es energía. Sí. Y donde donde le metes la intención y la energía que tú le metes a esa intención, ese es el resultado. Entonces, llámese ciencia, llámese religión, llámese oración, llámese meditación, llámalo como quieras, pero eso existe. Y es como, hay cosas que son muy lindas y finalmente es eso, es como yo prefiero dejarla en la parte bella y luminosa del corazón y sobre todo de la mente para no buscarle explicación y tener el loop de ¿qué está pasando? Es eso. Claro. Que es, pues es como innecesario, ¿sí? ¿No? Se siente la poca necesidad de querer explicarlo, de querer encontrarle sentido, porque incluso, no sé si lo potencia al mismo tiempo el no entenderlo. Es como, como te da esa sensación de, no sé si te pasa, pero a mí lo que yo siento es como, ok, hay algo gigante, algo mucho más grande, del cual no tengo ningún control, ni siquiera tengo la posibilidad de explicarlo, que me permite, pues, sentirme primero, estar, y también sentirme más diminuto de lo que a veces uno siente que es, ¿no? Como de, ok, y parte de... Exacto. Yo creo que va hacia allá, es como, digamos que mi cabeza sí es un poco de... tiendo a buscar... tengo un interés por los procesos y el qué está pasando y por qué y para qué con todo el tiempo, pero estando allá, o sea, te lo juro que al día siguiente de cosas, o sea, sentir cosas, de ver cosas, es como, marica, ¿qué pasó? O sea, como despertar y decirme, no era un sueño. Es ese tipo de realidades que son paralelas, o sea, que están, que suceden
pero no es necesario. O sea, es como, mira, después de trabajar tantos años en el monte, en la selva y de convivir con indígenas, que esto lo llevo, digamos, la mitad de mi labor, de mi tiempo laboral, digo como, ya entiendo muchas cosas y tiene que ver con eso, con la importancia de estos pueblos y de este sistema de conocimiento de tú estás dentro y tú haces parte del sistema, como la naturaleza también hace parte del sistema, todos somos uno. O sea, es muy interesante eso y eso es realmente donde debemos aprender de los indígenas y de su sistema de conocimiento. Es como, somos un pedacito, pero somos un pedacito que también es vital, ¿no? Y no, uno no pesa más que el otro, todos hacemos un mismo ser, que es el planeta. Entonces es muy lindo. ¿Qué comunidades viven ahí específicamente en el Amazonas? ¿Las conoces? Pues te puedo decir dónde trabajo, he trabajado, Ajá. Porque pues hay muchas más. Son muchas, ¿no? Son como 100 y pico. Somos un país muy diverso, especialmente pues en etnias y en lenguas. Mi foco de trabajo estuvo en 4 ríos, entonces te voy a hablar de el Miriti Paraná, que es así como el amor de mis amores, junto con el Apaporis también, que es como el río que cambió mi pensamiento y también como para mí es uno de los ríos más amorosos y más conservados y más bellos a nivel de paisaje y de gente. Esto queda en el Amazonas. El Apaporis tiene un pedacito en el Baupés y hacia el lado del Baupés trabajé en el Piraparaná, que también es un río muy mágico, muy lindo. La calidad también de la gente y de sus conocimientos es muy bella. Y el río Tiquié. Estos ríos están o componen lo que se llama como el sistema de los jaguares del Yurupari, y es porque todos comparten, digamos, en su sistema de conocimiento el ritual del Yurupari. Entonces estuve trabajando ahí y dentro de cada... ¿Cuál es ese ritual? Es un ritual importante de cómo pasan a ser de niños a ser adultos. Ya. O sea, como un ritual de iniciación. Y finalmente es como la explicación de todo su sistema de conocimiento, del origen, de la curación, de cómo se traspasan los conocimientos para tú seguir cuidando y dándole como permitiendo la vida, que es lo que hacen estos grupos indígenas. Ya. ¿Y pasaste por estos 4 ríos? Sí. Sí. ¿Cómo encuentras diferencias a cada uno? ¿O cómo hablas como de este es especial para mí? Lo que pasa es que cada río está compuesto por etnias diferentes. Y entonces, por ende, hay muchas diferencias. Son muy diversos entre ellos. También hay unas particularidades muy interesantes y es que cada río tiene biológicamente, geológicamente, ecológicamente unas particularidades. Y esto también pues da respuesta a que estos grupos sean diferentes. Entonces, por lo menos hay algunos ríos que tienen más abundancia de alimento, hay otros que no, hay otros que es más fácil, no sé, cazar, hay otros que el río es más pequeño, entonces la gente se comporta diferente o reacciona diferente. Entonces también, o sea, a nivel de ecología, también hay una diversidad entre estos ríos. ¿Y cuál era tu labor allí? O sea, quiero entenderlo un poco más. Como tú llegabas ahí y era como un acercamiento a la población y entender sus dinámicas o cómo era eso. Te tengo que contextualizar. Entonces, sí. Bueno, digamos que, como ya les mencioné, mi acompañamiento fue con la Fundación Gaia Amazonas. Es una fundación que que se creó desde los 90, lleva un montón de años trabajando en el Amazonas. Fue fundada por Martín Hildebrand. Digamos que inicialmente yo entro a apoyar unas cuestiones muy territoriales, o sea, entré a convivir con las comunidades, que eso fue una de las cosas muy lindas que la vida me ha regalado. Apoyar un proceso que Gaia viene desarrollando desde hace un tiempo, que es como toda la orientación y el acompañamiento para fortalecer estos gobiernos.
Entonces pasa que en Colombia hay un decreto que se llama el 632 del 2018, que este decreto ayuda, o pues lo que tiene, el objetivo de este decreto es reconocimiento de los gobiernos indígenas. Ese reconocimiento se da, o sea, no solamente es decir, bueno, ahí están, sino también cómo esos gobiernos se estructuran, o sus territorios se estructuran como entidades territoriales. ¿Esto qué quiere decir? Es como... Me encanta que es como... Sí. El 632. Sí, es como más allá, este decreto tiene como objetivo, o el propósito, es que se fortalezca la gobernanza de los territorios de una manera autónoma, que ellos puedan liderar sus procesos políticos, sus procesos administrativos, y demás, digamos que estén en un diálogo a la par con el Estado. Básicamente es un ejercicio de hacer Estado desde lo local, desde sus sistemas de conocimiento, y esto para, digamos, defender y seguir fortaleciendo su territorio, sus derechos, y que no se hayan pues vulnerado como ha pasado. Claro. Entonces, en ese acompañamiento que Gaia brinda, de una manera muy integral, porque es un equipo diverso, es un equipo gigante, gente muy tesa, los saludo. Es, sí, la familia. Oh, yeah. Digamos que particularmente yo apoyo la parte ambiental, es como asesoro a los gobiernos en la parte ambiental, que ese es mi fuerte. Entonces es como ir a generar o transmitir conocimientos de, no sé, si quieres hacer una política, cómo es la política ambiental o qué problemáticas ambientales primero hay en tu territorio. Pero ojo con esto, porque es como, no es imponer, sino es escuchar. Entonces es como traigo, hay una cosa muy linda que dice Pacho, que es el presidente de Gaia. Es como... Sí, Francisco. Me encanta. Pachito, sí, ¿qué? Sí, sí. Ajá. Son una familia. Total. Entonces, él dice, nosotros, o sea, el trabajo es muy interesante porque es como yo decodifico, yo sirvo como un puente, finalmente, hablando un poco de mediador. Exacto. Entonces, como decodifico lo que traigo del mundo blanco, del mundo no indígena, hacia ti, y cómo cojo lo tuyo y también lo decodifico para traerlo a este mundo. Entonces es muy lindo esa labor porque primero tienes que estar como, bueno, en una escucha súper activa, como en una observación continua y como no olvidarte también de un montón de cosas y de construirte, que es lo que personalmente fue lo que me pasó, como llego a ese punto sin ser tan técnica, sin ser también... como querer mandar o querer decir que eso está bien, sino como te reconozco a ti a través mío. Es muy lindo ese ejercicio para mí. Entonces, básicamente fue eso. Ahí estuve. Hermoso. Trabajé un tiempo con las mujeres, hice como un acompañamiento a las mujeres, que eso fue una experiencia muy linda. Además, en un momento de mi vida que era como, me acuerdo mucho y siempre lo traigo porque me emociona decirlo, era como parte de los objetivos del contrato, era empoderamiento a las mujeres. Yo estaba en un estado fatal de mi vida personal. Y era como puta, si quieren que me empodere, si yo no me empodero, o sea, era como en un segundo de decir como, o sea, realmente eso fue un reto y muy lindo. También como aprender de ellas como su rol político y su rol en el cotidiano, en la selva, de decir, maricas, es como, esto es lo que nos toca y también estamos representadas, es muy interesante. Ahí tú tenías como una mirada, seguía siendo ambiental al asunto, o sea, ¿cómo se relacionaban las mujeres desde el ámbito ambiental en las comunidades? Sí, las mujeres son, digamos que, parte esencial de la selva, de las comunidades. Son, como dicen ellos mismos en su sistema de conocimiento, son complementarios al hombre. Entonces sus roles son muy importantes. Sus roles básicamente, básicamente no, lo resumo como la alimentación, el cuidado de los niños, que es súper importante, que eso también se traduce en cuidado del territorio. Si bien es como algo muy ambiental, inicialmente era como algo, todo el tiempo ha sido como socioambiental.
o biocultural ahora que lo llamamos porque está de moda, pero también es como resalto los aspectos culturales, biológicos, ecológicos y sobre todo políticos. Entonces, ¿cómo lo vuelvo? Sí, a final de cuentas están unidos todos. Exacto, y para ellos todo es circular, o sea, todo está ahí. Claro. Uno es el que compartimenta y segmenta, y eso también ha sido muy lindo de este aprendizaje, es aprender a integrar, ¿sabes? En vez de desintegrar. Total. Entonces, sí, inicialmente era apoyar a las mujeres a sacar una política que ellas tenían de mujeres, pero más allá también era para mirar unas cuestiones de alimento, porque el cambio climático pues ellas ya venían diciendo como, oiga, la yuca está saliendo más pequeña, ya el verano está tan fuerte que no puedo salir todo el día, toda la mañana como lo hacía antes, sino me toca madrugar más y salir 2 horas no más. Entonces también como para empezar a ayudarles a dar orientaciones o pensar soluciones desde su sistema de conocimiento. Eso fue un tiempo largo. Luego también tengo experiencia como en monitoreo ambiental y todo esto. Entonces también cómo pasa, o sea, cómo haces para medir, que eso también es muy blanco, muy nuestro, que algo está bien. Sí, entonces ¿cómo hago para saber? Eso era muy lindo, porque ¿cómo hago para saber que la chagra está bien? ¿La chagra? La chagra es como el lugar de cultivo de las mujeres. Oh. Y es como, sí, como sabemos que ecológicamente estamos bien, que el bosque está bien. Entonces, a través del alimento, la mayoría es por el alimento, porque finalmente es un ciclo y es digamos, que es lo que motiva todo. También mirar otros aspectos como lo social, como los niños, o sea, era como una mirada muy integral a eso. Eso estuve también apoyando un tiempo y fue muy bello, o sea, ahí salieron cosas muy importantes y lindas. Después ¿Sientes que tuviste como muchos más aportes o más aprendizajes? En el sentido de, pues ellos ya tienen sus cotidianidades, ya logran como... Yo creo que... entenderse como sistema. ¿Qué tanto sí, uno no inventa nada. O sea, quiero decir con esto que... Claro, ¿qué tan puente fuiste? Exacto, uno lo que hace es traducir y ayudar como... es como cuando tú estás allá, algo te hace así como clic. Marica, era eso. Y con esto quiero decir, mira, hay 2 cosas muy interesantes que pueden sonar banales, pero a mí me rompió la cabeza y fue como, marica, tanto tiempo entendiendo esto. Y uno, a mí me contratan, o sea, me hacen la entrevista, yo estaba viviendo en España, aún indecisa, digo sí al cargo, porque era como parte de lo que siempre había querido hacer, me entrevistaron, pasé, yo digo sí, no había comprado tiquete, pasaron 15 días y dijeron como ya tienes que estar aquí, y yo como, es que todavía no sé, no me decidí por una cuestión personal, porque también había hecho vida en España y era como, uy, marica, abandonar algo que eras. Sí, o sea, fue un reto también tomar esa decisión, pero ese sueño había sido tan soñado en la vida que dije, marica, me voy, abandono el barco, me vuelvo a mi tierra, a mis raíces, a mi origen, como dicen los indígenas. Uf. Y me acuerdo mucho que cuando dije, sí, listo, conseguí el tiquete, no sé qué, me mandaron un texto, que eran como 400 páginas, que era el sistema de ordenamiento ambiental, o sea, son parte de los instrumentos que los indígenas han consolidado junto con sus planes de vida para manejar su territorio. Y esto es un documento impresionante, o sea, como tan potente. Y inicialmente yo empecé a leerlo, y yo me acuerdo que venía en el avión, yo llegué un domingo y tenía que trabajar ya el lunes, al día siguiente, con el jet lag y todo, y yo seguía leyendo. Claro, dentro de entender cosas técnicas, súper ecológicas, súper ambientales, sociales, marica, pero entonces ese sistema de conocimientos, esas historias de orígenes, que entonces uno decía como, ¿qué es esto? era muy loco. Wow. Cuando yo ya estuve... ¿Cómo se llama ese documento? El SOTE, que es el Sistema de Ordenamiento Ambiental, ese era del Miriti Paraná. Pero llegar a entender eso, o sea, era como, marica, un mes después de estar conviviendo con ellos, fue como cuando ya el abuelo te sienta
a contarte la historia. Cuando tú ves de qué están hablando, cuando, no sé, están hablando de un sitio sagrado, cómo es el ciclo del alimento, cómo es la chagra, o sea, ahí fue como, clic, marica, es esto. O sea, es como todo lo que estuve leyendo y no entendía, era como, claro, los seres creadores, la diosa, sí, esto. Y eso tiene que ver como, eso uno, y lo otro que hablaba y lo conecto con la academia y las ciencias, es que cuando estábamos haciendo ese ejercicio lindo de monitoreo, de hablar de alimento con las mujeres y tal, había una problemática de una palma porque la estaban cortando. Generalmente los indígenas tienen unas prácticas sostenibles, o sea, por eso han dado la selva siempre, ¿sí? Pero entonces habían como unas prácticas desarrolladas también digamos, por la extracción de alguno de ellos, de no cortar la palma adecuadamente. Y era como, me siento yo a charlar sobre la palma, una palma, wow, que se me olvida ahorita el nombre, pero bueno, es una palma que sirve para techar, y en algunas zonas de la selva ya está dejando de crecer, y donde estaba creciendo se podría, o sea, tenía una problemática interesante. ¿Y ellos no sabían? No, estábamos como diagnosticando apenas como, mira, aquí está pasando eso, pero ellos sabían que era por malas prácticas. Y fue muy loco porque me acuerdo mucho que haciendo como un mapeo y demás, y yo, bueno, cuéntame la historia de la palma, ¿cada cuánto tiene que cortarla? ¿Cómo la corta de ahora? Y muy, muy lindo. Me acuerdo que la mayoría, o sea, toda la gente decía, no, cada 6 años se debe cortar. 6.5, 6.6, o sea, la tenían clara. Cuando uno, y tengo un amigo, bueno, una persona conocida, hizo su doctorado en esta palma, un doctorado, ¿no? Entonces es pregrado, maestría y doctorado, estudiando palmas, y su doctorado fue en esta palma. ¿Qué? Para poder decir... Lo mismo. Sí, necesito 6.5 años para tener un aprovechamiento sostenible. Bueno, o sea, ahí fue cuando yo dije, claro, como yo había leído todos esos artículos, no sabía, o sea, los tenía en la cabeza y fue como, ay, marica, ¿qué hacemos en la academia? ¿Qué estamos haciendo? Ahí fue como también la otra conexión de decir como, clac. Y con relación a tu pregunta, es como, yo creo que el rol de uno es transmitir ciertos conocimientos, ciertas técnicas, pero finalmente tú tienes un papel. O sea, quiero decir, como para eso te contratas, tú estás haciendo algo. Sin duda, para mí han sido un montón de aprendizajes, especialmente, y como soy yo tan reflexiva de manera personal, o sea, como desde entender la vida desde otro sistema de conocimientos, de entender la vida de estar presente, de entender la vida de estar sobreviviendo, porque finalmente en la selva las condiciones son muy difíciles y es como todo el tiempo estás con el chip de sobrevivencia, ¿sí? Es como, no sé, me acuerdo alguna vez que conversaba con las señoras y yo, bueno, ¿y aquí no les da depresión? Sí, imagínate. O sea, yo con ese nivel que yo llegué, con lo que te decía de empoderamiento, y yo, pues ¿a qué horas? O sea, no tienen tiempo. ¿A qué horas están yendo a la chagra? Están cocinando, están cultivando, están cuidando niños, están teniendo niños, están ayudándole al marido a hacer otras cosas, están ahí en el fogón como un elemento importante y sagrado, y es como, marica, no hay tiempo para esto. O sea, pues ellas se ríen y ellas, claro, eso fue una reflexión mía, pero ellos decían como, no, pues, o sea, a ellos se le pasan. ¿Y sabes por qué? También es porque están presentes todo el tiempo. Claro. Están ahí. Entonces, es como, no, pues qué depresión. Claro, si te hablo de la juventud es diferente. Hay también, no sé si sepas, pero hay un porcentaje alto de suicidios, sobre todo en Baupés, de jóvenes indígenas. Pero pues eso ya es otra problemática y son otras variables porque tiene que ver con también como esa cantidad de información que reciben de afuera a través del internet. También pienso yo, y eso también lo reflexionaba en el río, es como, marica, es como qué rol tan duro de tú tienes dos poderes, tú tienes el poder de manejar este mundo y o sea, tú tienes el poder de lo amazónico o del indígena y el poder también de
de hablar afuera. O sea, como blanco. No sé si me hago entender, o sea, me explico. Ajá. O sea, la juventud actual, que tiene como posibilidades y también expectativas de salir, de tener otros roles y otras funciones socialmente, que muchas de estas se salen de su círculo comunitario. Es muy difícil. Yo pensaba eso, es como yo quería... Si tengo estos dos poderes en la mano, ¿por cuál me decido? Claro. Porque ambos son igual con unos niveles de responsabilidad, pero también de unos niveles de interés. O sea, como wow. Claro. Entonces, y hay como unas cosas de comparación muy grandes y muy constantes, ¿no? Todo el tiempo estás con esta ventana al mundo del blanco. Claro. Y estas otras ventanas que son las que habitualmente estás, es como mucha información. Es demasiado, es como, imagínate estar en medio de la selva y mirar el celular y no sé. Porque... esa es mi pregunta, o sea, ¿qué tanta tecnología les llega ya y qué tanto están metidas con eso? ¿Un montón? Esto ha cambiado en los últimos años, especialmente desde el COVID. O sea, creo que el COVID ayudó... a que el internet se hiciera más masivo en lugares donde antes no existía, y no hablo solamente del Amazonas colombiano, sino también en Perú, Brasil, Bolivia. Hay casos, pero siento yo, digamos, en los territorios donde yo habito, que la tecnología ha llegado y que debería, sí o sí, es una cuestión, una opinión muy personal, pero debería tener un trámite de información. Y no con esto quiero decir que se tenga que limitar la información hacia ellos, porque ellos son libres, o sea, ellos pueden hacer lo que se les da la gana, son soberanos, son autónomos, son gobiernos, ¿sabes? Y quitémonos también de la mente el buen salvaje de... Ay, es que son indígenas, tienen que estar sin ropa, ay, les tienen que vivir en una choza, tienen que cocinar, o sea, que me pasó, que yo no vengo de la antropología y también esto fue como un cuestionamiento y un aprendizaje que he tenido con todos mis compañeros antropólogos, con la experiencia, y es como quitarse esa expectativa y esa mirada del buen salvaje y de lo que debería ser. Pero realmente, digamos, ellos son libres de hacer lo que quieren, pero sí creo que, y se lo están empezando en algunos territorios, de cómo se tramita, o sí, más allá de la prohibición, es cómo manejo yo desde mi escuela esa cantidad de información que tengo. Como también, y que eso es muy interesante, cómo hago ver qué es real y qué no en este medio de inteligencia artificial, ¿no? Entonces esto es como, mira el video de la pata sola, bueno, más allá era el chupacabra, y es como, no, esto no es real. Sí, mira, no es real, o sea, como... ¿Cómo así? Contexto ahí, ¿qué pasó? Eso estabas... Sí. Y eso fue hace mucho tiempo, te estoy hablando hace un buen tiempo, cuando es muy loco porque los indígenas tienen unas tecnologías, digamos, que yo no manejo, que es como para enviar masivamente videos o fotos, inclusive estando sin conexión. Yo hasta allá no tengo esa tecnología, o sea, es como que llega uno y todos lo aprenden. ¿Cómo así? ¿Cuál? Bueno, hay varias. Ahorita no me preguntas porque hay varias. Pero sí, hay algunos. O sea, como aparte del Bluetooth, es como hay algunos dispositivos que puedes enviar videos estando offline. O sea, hasta ahí vamos. Ajá. Pero más allá es como algún día viendo unos videos así, como hablando con alguno de ellos. Y era como el temor de un video que estaba rotando, estos que salen en Facebook, creo, de un chupacabras. Y no sé, yo creo que habían unos programas de estos hace 1000 años. Yo me acuerdo de verlos como Séptimo Día, una cosa así, que eran como muy locos. Sí. Bueno, de ese tipo, día. No sé, de ese tipo que eran re X. Y este video fue como la gente creía que era real.
Claramente era montaje en esa época, te estoy hablando que no estaba el boom de la inteligencia artificial, pero era como, qué loco, esto no es verdad. Ajá. O sea, esto es un montaje y ellos no, que esto es un montaje, era como, qué loco. Entonces también cómo manejas esa información es como tan importante y lo que te digo ahora con la IA, con tanta gente, o sea, hay una cantidad de información por ahí andando. Eso creo que... Claro, no se vuelve como un retener información, limitarla, porque todo el mundo es libre, sino cómo voy a asumir yo información de distinta índole que voy a recibir. ¿Cómo la asumo como gobierno? Porque finalmente ellos son autónomos, pero cómo la transito para que esa tecnología y esa información me sirva para algo. O sea, no ahora, que eso no lo hacemos ni nosotros también, ¿no? Estamos todo el tiempo con entretenimiento y... O sea, yo lo hago, ¿sabes? Sí. Es como también del buen salvaje pedirle al otro que no haga. Entonces es como, marica, ¿cómo compras un celular si este material sale de las minas que salen del... O sea... Sí, no. No me vengas con eso, o sea, no... ellos no puedes exigirle. Mejor. No, yo creo que lo manejan, yo no sé qué tan mejor, pero sí creo que tienen... Por lo menos son más conscientes. Exacto. De muchas cosas. Sí. De muchas cosas. Así es como... Sí. Siento que ellos, para mí, ellos van a unos años luz de mucha gente, de muchos de nosotros, en ciertos aspectos. Y no con esto estoy idealizando a los indígenas. Simplemente es como, uy, marica, hay cosas que debemos aprender de ellos súper necesarias. Entre eso su sistema de conocimiento, como es mi relación con la naturaleza. Ellos tienen una cosa muy interesante y es que ese relacionamiento es a través del sujeto. Para ellos la naturaleza es un sujeto. Y eso es, para nosotros o en nuestro sistema capitalista, extractivista, es un objeto. Entonces... Eso es súper importante de traerlo aquí. Aprovecho también para decirlo. Es como hay cosas que hay que resaltar y entre esas es como aprendamos de cómo es mi relación con la naturaleza, cómo me posiciono frente a ciertas cosas, cómo cuido yo y manejo el planeta, porque todo es a partir de hábitos finalmente. Sí. ¿Qué otras cosas sacarías de sus conocimientos? Porque ese me parece vital, ¿no? Como entender a la naturaleza como un sujeto del cual yo puedo pedirle algo, pero también tengo que darle a cambio, supongo. Hay un libro... También el nivel de respeto. O sea, tú estás. Sí. O sea, como no eres un objeto que puedo patear o puedo hacerle, sino tú sientes. Eres un ser sintiente. Finalmente... o sea, estás presente. Para mí... Como una experiencia más personal es estar presente todo el tiempo. Es como, estoy aquí. Entonces es como la memoria también, el manejo que hacen ellos como ese reconocimiento a sus ancestros. Hay una cosa muy linda y es que me acuerdo mucho que están las primeras entradas a los ríos. Bueno, ¿y usted quién es? Bueno, y uno contando la historia, ¿no? Sí, volvamos a los ríos. Entonces, Y es como, yo soy fulana de tal y tal. ¿Quiénes son sus papás? Entonces, eso te preguntaron quiénes son. ¿Y quiénes son sus abuelos? ¿Y quiénes son sus bisabuelos? Y yo, mierda, solo me sé el nombre de uno. Y los papás de sus bisabuelos. Ni puta idea, o sea, es como, claro, ¿no? Y personalmente he intentado hacer un ejercicio muy lindo con el árbol genealógico en la familia y con mis tíos y mis primos, pero ha sido muy difícil la información, es como que hay como un tabú o se olvida, nombres están, pues no estaba todo tan documentado como ahora, pero fue como, uy, ¿usted no sabe quién era su bisabuelo, su tatarabuelo? O sea, como... ¿Usted entonces quién es? ¿Cómo va a contar su historia si no sabe quién está atrás? Claro. Fue como, oh Dios, ¿qué contesto ahora? O sea, sí, es como ese tipo de cosas que uno dice, tengo que averiguar mi historia para saber quién soy y qué quiero ser. Es muy, muy, muy lindo. ¡Qué potente! Es muy lindo. Es muy lindo. Pero volvamos al libro, perdón, yo te interrumpí y te ibas a decir algo de un libro. Me volé. No, yo pues que me interesé un montón. Solo en ese momento me acordé que ahora se me olvidó, pero es un libro de la teoría de Gaia. ¿Cómo se llama? De Lovelock. Pero hay otro...
Sí, de Level Up, pero hay otro man, ¿cómo se llama? Ok, pero ¿a qué venías con este libro? Pero es que era eso, o sea, como era una propuesta de... ¿Cómo se llama? Lo tengo acá. Pero era este man hablando de esta política. ¿Cómo puede uno observar o cómo se esperaría que cambie la política hacia el futuro? Porque es este man presentando como la imposibilidad de continuar ni por un lado que se ofrece ni por el otro, ¿no? Ni por la idea del capitalismo redenso, pero tampoco volviendo como a una cosa de encerrarse en sus propios países donde no hay como entrada ninguna, sino un tercer eje que era como entendamos como poblaciones indígenas, ¿no? Pueblos originarios están o entienden ya desde hace años atrás su concepción en la tierra y quiénes son ellos acá, para nosotros empezar a como abordarlo desde ese punto, ¿no? Como la tierra siendo, la naturaleza siendo un sujeto. Punto. Yo creo que... es difícil pensar un poco que el capitalismo se va a acabar. ¿Quién sabe? Pero... Hay cosas pasando en China interesantes. Total, ¿no? Y es como mantener la fe y como todo este pensamiento también de que las cosas se pueden cambiar y que las cosas desde nuestro círculo de alcance y también de control y de gobernanza individual podemos llegar como a un fin último. Pero más allá, yo creo que la solución está en la diversidad. Es que somos un mundo diverso. Somos un planeta diverso. Desde todas las dimensiones, hablando desde los pueblos indígenas, los pueblos afro, desde nuestra concepción como género también. O sea, a nivel... Para mí la diversidad es válida, también la diversidad biológica, la diversidad ecológica. Y es como generamos un diálogo entre esas diversidades, que sí, suena utópico, pero ya lo estamos viendo a través de los ejercicios que están desarrollando los pueblos indígenas. Es como escuchamos a los otros y traemos y sembramos o tejemos, como lo quieras llamar, o cómo nos quedamos con alternativas que nos sirvan hacia donde queremos caminar. Y con esto quiero decir que no, o sea, hay un montón de sistemas de conocimientos a nivel mundial, inclusive dentro de los pueblos indígenas, son muchísimos, todos son válidos y es como finalmente buscamos la solución o al menos algunas opciones entre estos sistemas de conocimiento. No solo uno tiene la razón de ser. Dialoguen, claro, entre Exacto. Para mí es eso, es como es tan importante escuchar y es tan importante decir y hacer sentir al otro que estás ahí, o sea, estás aquí, te estoy escuchando y marica, me estás aportando esto, qué bueno, gracias. Y ¿qué te puedo aportar yo? Entonces, para mí es un poco utópico, pero siento que es algo que mueve también como mi proyecto de vida, mi esperanza en el corazón de decir, escuchémonos y validemos inclusive como lo que nos sirve, lo que no, igual estás en tu libre autonomía y gobernanza. Para mí va más por allá, Clara, las políticas a nivel, digamos que hablando ya un poco más desde la experticia laboral, un poco más seria. Ajá. Siento que vamos por buen camino. Lo que está pasando actualmente en Colombia con los pueblos indígenas, con las entidades territoriales, con ser gobierno, con generar sus propias políticas, en lo que te contaba del 632, con todo este camino y esta lucha que se ha venido fortaleciendo cada vez más por los pueblos amazónicos. Y siento que si el Amazonas está protegida, está salvaguardada, si el bosque está bien, si el bienestar de las comunidades que cuidan este bosque está bien, todo en pro de la vida, si el Amazonas está vivo, el mundo está vivo. Para mí es como...
sí, es un poco filosófico y un poco idealista, pero es mi sentimiento y me encanta decirlo. Es como, si el Amazonas está bien, todo está bien. Tenemos futuro para nuestros hijos o los hijos de nuestros hermanos y hermanas. Para quien quiera criar y traer niños a este mundo. Pues qué hermoso, qué hermoso. Yo diría que lo dejemos ahí, pero pues me encanta que más bien quede esa opción, como bienvenidísima de nuevo. Yay. Una vez más cuando quiera volver, qué chévere. Creo que hay un montón de temas, Catherine, para seguir charlando, de los cuales nos hablaron y que está una nota. Yo estoy aquí encantado, se pasa así. Además fue como inicialmente, ay, qué susto, no podía, me bloqueé, pero mira, qué lindo poder hablar, gracias por la confianza. No, pues imagínate, gracias por venir y por estar. Yeah. Entonces nos vemos en una próxima. Aquí comprometida a volver. Hágale. Bueno, nos vemos. Bueno, chao. chao.